Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Les tenemos un gran episodio. Hemos preparado cosas diferentes y ojalá les gusten. Ivonne, ojalá que a ti también te gusten. Sin más, los invitamos a escuchar los 5 relatos que tenemos preparados para ustedes, si es que se atreven. En fin, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Estaba por terminar el bachillerato y eran épocas en las que me gustaba salir con mis amigos en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México. A pesar de que yo vivía al otro extremo de la ciudad, nos gustaba mucho el rumbo y además se ajustaba a nuestra economía de estudiantes. En una de estas salidas, justamente nos excedimos un poco de presupuesto y me quedé con lo justo para un pasaje de metro. Usualmente del centro de Coyoacán tomaba el microbús o buseta que me dejaba en la estación del metro a partir de la cual ya podía proceder con mi ruta a casa. Sin embargo, ahora no tenía esa opción por lo que tuve que caminar ese trayecto. Decidí caminar por calles grandes que me sacaran de la avenida Río Miscoat, pensando en que la avenida estaría mejor iluminada y tiene cruce con la avenida Universidad, en donde se encuentra la estación de metro Coyoacán. Me di cuenta un poco tarde de que mi elección había sido poco reflexionada, pues olvidé por completo que eso me obligaba a pasar cerca del panteón de Joco. Caminé con velocidad para no estar cerca de ahí, pues es conocido que no solo rondan los espíritus, sino personas peligrosas. A lo que calculo que era la mitad del trayecto, volví a renegar de mi decisión, pues la mayor parte del alumbrado público estaba apagado, por lo que salvo por las luces de los autos que pasaban cada vez con menor frecuencia, el camino se encontraba sin ninguna clase de iluminación. A medida que caminaba, logré ver a lo lejos que había una persona, que no podía distinguir bien, pero que parecía tratarse de una mujer por la forma de caminar y la estatura. Aceleré el paso para alcanzarla, con la idea de que esto nos haría sentir más seguras a ambas. Ella avanzaba con un ritmo lento y pausado, casi como si estuviera en un paseo nocturno y tuviera todo el tiempo y la calma del mundo. No me fue difícil emparejarme, y al cabo de un par de minutos ya estaba a lo que serían 3 o 4 metros de distancia de quien ahora estaba segura se trataba de una mujer. Su cabello me parecía muy llamativo, tan oscuro que apenas lograba distinguirlo por la noche. Usaba un vestido que seguramente era negro, pues con dificultad lograba yo percibir los pliegues de la tela. Una vez que la alcancé, volteé para dar un buen vistazo a su aspecto y me percaté de su extrema palidez. Me llamó la atención que no me percatara de eso antes, pues con esa oscuridad su piel blanca parecía refulgir. Amiga, está muy solo, ¿no? ¿Está bien si caminamos juntas? Yo voy al metro. Le dije con un tono amable para que sintiera confianza. La mujer no me respondió y seguía con su paso lento y mirando al frente. Miré mi reloj y vi la hora. Realmente era tarde y si no aceleraba el paso corría el riesgo de que me cerraran la estación. Para ese momento, estábamos a la altura de unos famosos tacos que hay en un establecimiento debajo de un puente, los célebres chupacabras. Con más iluminación, sentí menos remordimiento en dejarla sola y al mismo tiempo más seguridad para mí. Estaba en el cruce del río Miscoat y la calle de José Ortiz de Domínguez y decidí cruzar del otro lado para tomar el último tramo antes de llegar a mi destino, que era la estación de metro. Había un poco de flujo vehicular y mientras esperaba el semáforo miré hacia atrás, tratando de ver a la mujer que caminaba conmigo, y noté que se había detenido justo en la orilla de la zona iluminada, percatándome de que tenía un aspecto mucho menos agradable de lo que podía notar cuando lo observé en la penumbra. Eso me provocó escalofríos y empecé a sentir miedo aparentemente de la nada. Con mis sentidos un poco más alerta, noté que justo a menos de unos metros había un tramo donde está visible un río.
río que después supe es el río de la Magdalena y que ahí cruza con el ahora entubado río Miscoat. El semáforo se me hacía eterno y mi piel se erizaba al momento de escuchar. Por un instante me paralicé. Mi instinto fue voltear nuevamente hacia donde estaba la mujer, temiendo lo peor, temiendo que se tratase de la Llorona. No debía hacerlo, pues al voltear a mirarla noté, a la distancia, cómo estiraba sus manos mientras en mis oídos resonaba: ¡ay, mis hijos! Sin importarme el semáforo, los autos ni nada, salí corriendo despavorida. Ya no miré hacia atrás sino hasta llegar a la estación de metro. Una vez adentro, me desplomé en una de las escaleras y me puse a llorar. Cuando los elementos de seguridad se acercaron a ver qué tenía, solo pude decir tartamudeando: ¡Llorona! Y ellos solo rieron un poco. Me ofrecieron un dulce y pasados unos minutos me dirigí a casa. Me tomó años volver a Coyoacán después de eso. Yo solo espero que nunca tengan que escuchar ese lamento. Les prometo que es la experiencia más perturbadora que he tenido. Mi padre era una persona de una curiosidad casi insaciable. Venía de familia, pues su padre y su abuelo gozaban de la misma avidez por saber y conocer. Gracias a esto, es que en la familia tenemos información de nuestra genealogía y de una gran cantidad de parientes que de otro modo no conoceríamos. De todas las investigaciones que hizo, la más intrigante, larga y misteriosa fue sobre el hermano de mi bisabuelo, Bernardo. Es importante que sepan que todo lo que voy a contarles es información que recopiló mi padre y que a su vez se basa en el trabajo que hizo mi bisabuelo. La historia comienza en la juventud de mi bisabuelo y su hermano Bernardo, de origen y crianza en la capital del estado de Puebla, en México, dentro del seno de un hogar tradicional y de extracción muy católica. A mi bisabuelo, por ser el mayor, le correspondía seguir con el negocio familiar, una sastrería y una talabartería, y el destino de Bernardo sería la vida eclesiástica. Nada de gracia le hacía al tío Bernardo, quien estaba más inclinado por temas sociales y que leía ávidamente libros de León Trotsky. Sin embargo, la voluntad familiar se impulsó sobre la individual y Bernardo terminó por inscribirse al seminario. Brillante como era, no le tomó mucho tiempo destacar y posicionarse como una gran promesa que atrajo los ojos de figuras eclesiásticas importantes de la ciudad. Su carisma le permitió ganar el favor de algunos de ellos que le facilitaron el acceso a tutores especiales en materias a los que no todos podían aspirar. Mi bisabuelo, por otro lado, estaba demasiado enfocado en los negocios familiares y resentía un poco que en cierto modo su esfuerzo era lo que sostenía la costosa preparación de Bernardo. Eso los distanció un poco en términos de su relación como hermanos. Luego, esa distancia se acentuó cuando a Bernardo lo enviaron a Oaxaca como parte de su trabajo como misionero. Pasados unos años, mi bisabuelo y Bernardo se reencontraron. Para entonces, mi abuelo ya había nacido, y eso hacía que el tío Bernardo visitara más seguido a la familia. Estas visitas propiciaron que los hermanos hablaran y de alguna manera se dio un reencuentro que les permitió revivir esa estrecha relación que tenían cuando pequeños. Fue en esos años de pláticas en los que el bisabuelo escribió una especie de diario, un recuento de la vida de Bernardo. Después de varios años, nadie sabía nada acerca de Bernardo, y para entonces mi bisabuelo ya era un anciano y mi padre ya estaba en escena. Su abuelo, mi bisabuelo, vivía en la misma casa con ellos y pasaba prácticamente todo el día con él. Esta cercanía hizo que mi padre generara una obsesión con las múltiples historias sobre Bernardo. En una de esas pláticas con su abuelo, mi padre insistió en saber más sobre la figura enigmática de Bernardo. Mi bisabuelo entonces fue por un viejo cuaderno donde guardaba sus memorias y le dijo a mi padre: «Esto jamás debe saberse, porque mancharía la reputación de mi hermano. Yo lo escribí sin su permiso, pues temía que la iglesia lo descubriera, pero sus vivencias eran demasiado importantes como para dejarlas a la suerte de mi memoria, por lo que decidí plasmarlas aquí para no olvidarlas». Y con esto le reveló a mi padre el contenido, el cual tenía como portada, escrita con puño y letra de mi bisabuelo,
la vida del padre Bernardo. Las notas detallaban una cronología muy extensa que comenzaba cuando Bernardo había sido enviado como misionero a Oaxaca. Era parte de su entrenamiento, por así decirlo, y el objetivo era curtirlo para que después ocupara una posición más importante en alguna diócesis y quizá después enviarlo a Roma para una preparación mayor. A su llegada a Oaxaca, comenzó a convivir con varios miembros de la Orden de los Predicadores, o dominicos como los conocemos comúnmente. Le asignaron una pequeña población en la zona montañosa de Oaxaca, o la sierra como se le conoce, y al parecer ahí lo esperarían otros sacerdotes. Lo acompañaron algunos de sus nuevos colegas dominicos que ya estaban acostumbrados a la zona. Considerablemente mayores que él, le servirían para aprender. Pronto empezó sus labores y se dio cuenta que el trabajo era más pesado de lo que había pensado. No tenía ni una semana cuando algunos campesinos llevaron a una jovencita diciendo que le habían hecho brujería. Los otros sacerdotes la examinaron y se llevaron a Bernardo afuera de la humilde casa donde se hospedaban. Mira, muchacho, esto que traen es algo grave. Nosotros sabemos lidiar con esto, pero necesitamos saber si estás listo. Y sobre todo que no sería bueno que le comuniques a nadie de la arquidiócesis, pues no estarían muy de acuerdo. Fiel a su espíritu revolucionario, Bernardo accedió. Los sacerdotes sacaron varios artefactos que incluían una antiquísima y ya maltratada copia del Rituale Romanum, además de una especie de cuaderno de notas igualmente desgastado por el uso. Bernardo quizá era joven e inexperto en esto, pero era muy culto y sabía que lo que estaba por ocurrir se trataba de un exorcismo. Se llevaron a la muchacha, la colocaron sobre la única mesa que había en la casa y la sujetaron con mecates para que no se pudiera mover. Comenzaron por confesarse los sacerdotes entre ellos, incluyendo a Bernardo, y eligieron algunas oraciones específicas del Rituale Romanum. Al principio parecía que nada sucedería, pero según las notas del bisabuelo, el padre Bernardo había presenciado cómo la chica comenzaba a hablar con una voz que no era la suya y diciendo palabras en latín, cuando con trabajos hablaba español. Maledicti sacerdotes, ego sum eternos. Por instrucción de los sacerdotes, Bernardo no debía hacer nada más que orar en silencio y asistirlos en pequeñas cosas como entregarles agua bendita o calmar a la familia por ratos. Le dieron la orden explícita de que si la chica se dirigía a él, no debía contestarle. Sucedió en al menos una ocasión, en donde al parecer la muchacha lo agredió diciéndole: Tú no eres un sacerdote, pinche bolchevique fracasado. Según lo que documentó mi bisabuelo, por testimonio del propio Bernardo, el proceso duró cerca de una semana, en la cual solo se permitió la entrada a una persona para asistir a la muchacha en asearla y dejarla atender sus necesidades. Una vez que la chica quedó libre de aquello que la poseía, se la llevaron, agradeciendo antes a los sacerdotes. Estos, después de descansar, llamaron a Bernardo y le dijeron: Te manejaste bien ahí. Si quieres, nosotros te podemos enseñar. En palabras del propio Bernardo, ahí comenzó su batalla como exorcista. Hace 19 años, por razones de la vida, mi mejor amigo murió, pero una noche antes de su fallecimiento sucedieron cosas extrañas, las cuales quiero compartir con ustedes. Para segundo de secundaria, cambié de escuela, ya que la situación económica en casa no era la mejor ni la más estable, además de que mi hermana también entraba a su primer año de secundaria y necesitábamos acortar y balancear algunos gastos. Yo no me consideraba una niña sociable, de hecho, para mí lo mejor era pasar desapercibida, ser solo un ente gris que pasara desapercibida por todos lados. Era un poco difícil, ya que nunca he sido una mala alumna y mis calificaciones eran de las más sobresalientes y me la pasaba en el cuadro de honor. Sin embargo, no era de tener muchos amigos. En ese mismo año, conocí al que sería mi primer mejor amigo hombre de la vida, Francisco. Era un niño muy especial, divertido y con una vibra muy bonita, y puedo decir que con una pureza muy especial en su ser y en su corazón. Por ser un grupo muy reducido, comenzamos a interactuar, platicábamos de música, algunas películas, pero sobre todo series de televisión, nuestra favorita, Mr. Bean, además de reír con sus ocurrencias.
Tenía el don de observar más allá de lo obviamente visible en las personas y saber cuando no le estabas pasando muy bien. Nos hicimos muy cercanos, junto con otro amigo al cual conocía desde segundo de primaria, llamado Jonathan. Al finalizar el ciclo escolar, mis papás se divorciaron y mi mamá, mi hermana y yo tuvimos que mudarnos a la zona de Cuapa, a casa de mi abuelita, lo cual nos entristeció mucho, ya que habíamos construido una amistad muy linda. Ahora nos llamábamos por teléfono al menos un par de veces a la semana para contarnos cómo iba el cambio, cómo era la nueva escuela, cómo eran los nuevos compañeros, los maestros y demás. Casi un mes después de haber iniciado tercero de secundaria, hablamos un miércoles y me dijo emocionado que estaba muy contento porque había comprado una grabadora chafa de 100 pesos y por fin podía escuchar sus CDs del mercado. Estaba escuchando Bring Me to Life de Evanescence y terminamos cantándola los dos al teléfono. Nos quedamos de ver el sábado de esa misma semana, ya que era cumpleaños de una amiga y muy probablemente iríamos muy cerca de donde vivíamos. Llegó el viernes y tuve un sueño muy raro con él. Lo veía, pero se alejaba. No lograba alcanzarlo. Recuerdo que entre sueños me desperté y vi claramente la sombra de Francisco en la pared, haciendo como un ademán de entregarme algo que parecía una caja. Cuando me senté en la cama para corroborar lo que estaba viendo, la sombra salió corriendo de la recámara. Me quedé despierta un momento tratando de analizar lo sucedido y buscando una explicación. Lo último que pensé antes de volverme a dormir fue que le llamaría una vez que saliera el sol. A la mañana siguiente me desperté un poco tarde, pero lo primero que se me vino a la cabeza fue el sueño y lo que había pasado. Miré el reloj y aún era muy temprano para Francisco, ya que los fines de semana se despertaba como a las 12 del día. Desayuné, me bañé, me arreglé y estaba viendo la tele con mi hermana, esperando a que diera la hora para llamarle. Cuando 5 minutos antes, Jonathan me llamó para decirme que Francisco había fallecido. Unos años después, le pedí a un par de buenos amigos que me acompañaran al cementerio a visitarlo, pues quería llevarle flores, además de que estaba muy cercano uno de sus aniversarios. Por ser estudiambres, nos movimos en metro y camión, de esos que en la Ciudad de México se les llama coloquialmente guajolojets, ya que son muy grandes, pesados y lentos. Llegamos y, no les miento, creo que le dimos como 2 vueltas al cementerio y no encontraba su tumba. De la nada, vimos a lo lejos a un señor. Pensamos que era uno de los que cuida o limpia las tumbas, por el tipo de ropa que traía, una camiseta algo descuidada y sucia de tierra, un pantalón de mezclilla que se veía igualmente manchado de tierra y unos tenis desgastados, de los que usas para hacer talacha. Nos acercamos a él y le preguntamos hacia dónde quedaba la zona donde Francisco yacía. Nos dio las instrucciones, agradecimos y continuamos nuestro camino. Caminamos unos 7 u 8 minutos hacia arriba de donde el señor estaba y nuevamente nos lo encontramos de frente. Solo se nos quedó viendo, estático, no hizo ningún gesto con la cara o las manos, solo nos seguía con la mirada. Mis amigos y yo solo nos veíamos, pero ninguno quiso hacer comentario alguno. A unos pasos de llegar a la tumba de Francisco y ya con bastante distancia recorrida de ambos puntos, lo volvimos a ver. Esta vez solo levantó el brazo y apuntó a la zona donde nos dirigíamos. Por fin, dimos con Francisco. Cuando volteamos para agradecerle, el señor simplemente se había esfumado. Cabe resaltar que las 3 veces que lo vimos, ningún tipo de bicicleta, auto o camioneta estaba cerca. La primera vez que vimos al señor estaba en medio de uno de los jardines del cementerio y no había más gente alrededor. La segunda vez estaba en otro jardín mucho más arriba y solo se llegaba por el camino en el que andábamos mis amigos y yo. Nunca pasó algún auto, ni nada, y solo veíamos a gente descender y por unos instantes dudamos que fuera el mismo señor, hasta que lo vimos la tercera y última vez. Ni mis amigos y yo encontramos explicación alguna a lo sucedido con el señor. Es más, hasta la fecha, más de 15 años después de haber recibido la ayuda de seguimos sin poder encontrarle lógica. Por mi parte, creo que ya estábamos muy desesperados y quizá recibimos un poco de ayuda del más allá. Quizá el mismo Francisco pidió ayuda para guiarme hasta él. Quizá haya más acompañantes inesperados a nuestro alrededor que nos ayudan sin pedirlo.
sin esperarlo. Francisco a veces aparece en mis sueños. Lo veo, puedo sentirlo cerca. En un par de ocasiones hasta lo he abrazado y tomado de la mano, como cuando estaba vivo. Lo único malo es que no he podido escucharlo reír o hablar nunca más. ¿Crees en los ángeles? Sí. Estos seres alados que vienen del cielo. Específicamente, ¿crees en los ángeles guardianes? ¿Has oído hablar de ellos, cierto? Dicen que todos tenemos uno que siempre está a nuestro cuidado en los peores casos. ¿De verdad crees que es así? No, no lo son. No son ángeles. Ni siquiera son buenos, ¿sabes? Pero vaya, que siempre están. Siempre. Tú no los verás. No porque sean invisibles. Ellos simplemente saben que los ignorarás. Porque al final, tú no quieres verlos, ¿cierto? No, tú de verdad no quieres verlos. No te gustaría. Ahora mismo me estás escuchando, mientras él está detrás tuyo, observándote. Sí, cuando tú no te das cuenta. Cada vez que vas a dormir y miras hacia el techo de tu cuarto, no dejes de mirar ahí. Quizás él esté al lado tuyo. O cuando duermes, ¿a que no te lo imaginas? Te ve de frente. De hecho, eso le gusta. Cuando estás en la ducha y el jabón entra a tus ojos, él también está frente tuyo. ¿Qué tal cuando entras a una habitación oscura? Tus ojos aún no pueden ver nada. Puede estar en cualquier parte. Tal vez aquí, o quizás por acá, o simplemente frente tuyo. Pero tú no quieres que sea así. Él lo sabe, así que no importa. A él no le gusta que sepas que existe, ¿sabes? Pero ahí está siempre en todo momento, esperando que seas lo bastante torpe para salvarte la vida. No porque le caigas bien, sino porque eres su fuente de alimento. No bajes la guardia nunca. Él está en todos lados. Él te mira todo el tiempo. No intentes buscarlo porque le molestará mucho. Y el día que mueras, él será lo primero que veas. En ti queda si te ayuda a cruzar al otro lado o ser el festín de un ángel guardián. Seguramente muchos de ustedes recordarán el momento en que salieron de casa de sus padres y se volvieron adultos independientes. Es emocionante y atemorizante al mismo tiempo. Para mí, llegó a los 19 años justo en una etapa de mi vida en la que lo que más necesitaba era un espacio que se sintiera mío y que me permitiera descubrirme a mí mismo. Sobra decir que encontré mucho más de lo que buscaba. A través de unos conocidos de mis padres, dimos con un pequeño departamento en un viejo edificio en el centro de la ciudad, y a pesar de su estado en descuido y que a los ojos no eran lo más atractivo, se ajustaba perfectamente a los ingresos que yo tenía entonces. Trabajaba en una tienda de ropa, de una reconocida cadena muy popular, y aunque mi salario no era el más alto, los bonos y compensaciones que recibíamos eran bastante atractivos. Además, realmente mis gastos serían bajos, por lo que decidí aventurarme en esta nueva etapa. Desde la primera noche que pasé ahí, tuve una sensación de incomodidad en el espacio que tenía designado como sala. No tenía muebles aún, solo un viejo puff que tenía en mi recámara en casa de mis padres y que había traído como parte de mi mudanza.
En lo que serían mis primeros minutos solo, y como adulto independiente, me senté en la sala en el pub y en lugar de sentirme feliz y cómodo por haber logrado estar ahí, tenía la sensación continua de que alguien estaba detrás mío. Por supuesto, no había nadie más en el departamento. Me fui a la única habitación que tenía, la que se convirtió en mi recámara, y me acosté en la cama, otra apropiación que tomé de la casa de mis padres. Dormí como roble, salvo por un par de veces que me desperté para ir al baño y en las cuales volví a sentirme incómodo al mirar hacia la sala. Era como si una presencia acechara en la oscuridad, pero decidí ignorarlo ya que consideré que se trataba de la ansiedad derivada de estar acostumbrado a estar siempre acompañado. Pasaron 2 semanas de mi mudanza y en la primera quincena que cobré me di el gusto de comprar unas sillas y una pequeña mesa de centro de segunda mano, de tal suerte que ahora sí gozaría de una sala verdadera. Invité a 3 amigos a la inauguración y felices estuvimos bebiendo algunas cervezas y platicando de los cientos de fiestas que haríamos y de las chicas que invitaríamos. Les dije que se quedaran para que no se fueran solos por la noche, menos con unos alcoholes encima. Serían las 3 de la mañana cuando montamos unas cobijas y almohadas en el piso de la sala para que durmieran y yo me fui a mi recámara. A eso de las 6 de la mañana comencé a escuchar algunos ruidos, entre sueños, mientras uno de ellos se acercó y me sacudía para despertarme diciendo: Alexis, güey, ya nos vamos. Medio dormido reaccioné y les pregunté que si había algo mal o por qué se iban. Mi amigo me dijo algo que no entendí bien, pero en esencia solo confirmaba que se irían. Semiconsciente solo les pedí que cerraran bien la puerta. Horas más tarde, ya recuperado de la desvelada y la resaca, busqué a mis amigos para que me contaran por qué se habían ido. Nos pusimos de acuerdo y nos vimos en un puesto de comida callejero, barbacoa, para platicar y para curarnos la cruda. Mientras saboreábamos con fe un delicioso consomé, o al menos así lo recuerdo, me contaron que poco después de irnos a dormir, uno de ellos sintió como si lo patearan. Desconcertado despertó y comenzó a reclamar a los otros 2, pensando que se trataba de una broma pesada. Una vez que discutían, los 3 dicen haber sentido una mirada muy pesada y voltearon hacia donde estaba el puff y distinguieron la sombra de un hombre detrás de este. El alboroto que yo escuché eran ellos que se ponían de acuerdo para irse y que habían considerado hacerlo sin decirme, pero finalmente pensaron que al menos tenían que avisarme que se irían. Pinche Alexis, te dije que nos íbamos porque habíamos visto algo ahí en tu sala, pero estabas tan pinche jetón que ni me pelaste, cabrón. Me dijo el amigo que fue a avisarme a mi recámara. Yo estaba nervioso, pues yo no le había contado a nadie de mi sensación en la sala. Pues yo no le había querido decir a nadie porque, pues, la verdad me da pena, pero yo siento como una presencia en la sala también. Les dije un poco inseguro. Después de unas cuantas mentadas de madre, platicamos más del tema y comenzamos a bromear de que vivía en un departamento embrujado. Las siguientes semanas transcurrieron sin novedad, aclarando que yo seguía intentando estar lejos de mi departamento, pero seguía sintiendo esa presencia siempre que estaba ahí. Por fortuna, entre el trabajo y la escuela no era tan difícil mantenerme lejos. Para no estar solo, particularmente por las noches, decidí adoptar un perrito al que nombré Rocky. A Rocky no le tomó ni medio segundo comenzar a ladrar justo a la zona donde estaba el puff de la sala. El pobre Rocky la pasaba muy mal mientras yo no estaba. Era como si tuviera un pavor de estar solo y de ninguna manera pasaba tiempo en la sala. Los vecinos reportaban que ladraba todo el día y me consta que siempre era hacia el mismo lugar, como si Rocky viera algo ahí. A los pocos días de tener a Rocky, convencí a una chica de mi escuela que me acompañara a mi casa. Era mi plan de conquista. Y justo uno de los ganchos era de que conociera a mi nuevo perrito. Una vez que llegamos a casa, abrí la puerta y Rocky no dejaba de ladrar. Temeroso de que mi crush se sintiera abrumada, grité: ¡Rocky, ya! ¡No ladres! A lo que el pobre perrito solo respondió con un chillido. Noté que la chica no pasaba a mi departamento y miraba fijamente a la sala. «Listo, ¿no vas a pasar?» Ella solo movía la cabeza expresando su negativa. ¿Que no alcanzas a ver al hombre que está en la sala?
Naturalmente yo me quedé sorprendido. Tomé a Rocky, cerré la puerta y decidimos ir por un café y caminar mientras platicábamos. La chica me explicó que ella tenía una sensibilidad especial y que tan pronto abrí la puerta notó que había una presencia ahí, en la sala. Me dijo que lo que fuera que estuviera ahí en la sala no estaba feliz, que percibió como una molestia, probablemente de que yo estuviera ocupando el departamento. Aunque me había asustado, no tenía remedio más que de volver al departamento. La incomodidad siguió por los meses restantes que viví ahí, hasta que se presentó la oportunidad de mudarme a un lugar que me gustaba más y en donde tendría roomies. Años más tarde, los conocidos de mis padres que nos ayudaron a conseguir el departamento estaban cenando con ellos. Aproveché la oportunidad de mencionar las historias del viejo departamento. La mirada les cambió por completo, y después de tomar un respiro, nos contaron una historia que podía explicarlo todo. El dueño original era el padre de uno de sus amigos. Vivía solo ahí, y como estaba enfermo, se decidió llevarlo a una casa de retiro donde lo cuidarían. El hombre no quería irse, y decían que opuso gran resistencia, pues ese departamento era muy querido para él, y que ahí quería estar hasta el fin de sus días. A la fuerza lo llevaron, y al día siguiente murió en la casa de retiro. Al parecer, su espíritu decidió permanecer en su querido departamento para siempre. Ojalá hayan disfrutado este episodio. Los esperamos en el siguiente para saber qué ocurre con ese relato en particular. Ya saben cuál. Les agradecemos como siempre que den like a nuestro contenido, lo compartan y se suscriban si es que no lo han hecho. Nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Ecos de terror.